Buenas tardes, voy a comenzar a realizar la presentación de este video. Este es un trabajo para la carrera del profesorado y licenciatura en Ciencias de la Educación, perteneciente a la sede de Aymogasta de la Universidad Nacional de La Rioja. Este es un trabajo precisamente para la materia de Seminario de Competencias Básicas, quienes tenemos como JP al profesor Ariel Santillán y quien les habla, alumna de primer año, Mariquena. En este video realizo una representación de un mapa mental en donde me permitió diagramar y compartir las ideas de este libro seleccionado, que es el de Historia Secreta de Argentina. Pude representar los diferentes puntos de vista del libro y los pensamientos críticos a través de diferentes imágenes. Historia Secreta de Argentina es un libro de investigación que se ha realizado en la economía de nuestro país. Este libro, lo principal que se pregunta es ¿qué hay detrás del poder? Este libro fue escrito por Iván Carrino, quien es un economista, un escritor, es profesor de carácter liberal y pertenece a diferentes empresas económicas, como así también es subdirector de maestrías económicas. Este libro de la Historia Secreta de Argentina está dividida en 5 capítulos. El primer capítulo lo denomina el Círculo Rojo. ¿Qué es el Círculo Rojo para Iván Carrino? El Círculo Rojo es el poder detrás del poder, que está encabezado por la presidencia. ¿Qué función cumple? Cumple la función de ser como una maquinaria de intereses oscuros que usa la democracia como un medio o como un vehículo para consolidar y para obtener beneficios propios. ¿Quiénes la conforman a esa maquinaria? Está conformada por los políticos, los periodistas, como así también los jueces. Este círculo rojo, a su vez, esta maquinaria, pasa a ser considerada como el Estado profundo. El Estado profundo no está y no figura en la Constitución Nacional y actúa por encima del gobierno democrático. ¿Quiénes lo conforman a este Estado profundo? Lo conforman primeramente los empresarios. Los empresarios son aquellos que no les gusta competir, porque para ellos competir sería achicar las ganancias y los obliga también a innovar. Muchas veces entre ellos, entre empresarios, forman convenios o decisiones que no son duraderas. Por lo tanto, lleva a que exista el proteccionismo y eso es lo que amenaza a la opinión pública. Estos empresarios sostienen que si se abren las fronteras no habría trabajo y los beneficios de los comercios internacionales se desvanecerían. Esta cuestión es muy discutida dentro del libro de historia argentina, del secreto de la historia argentina, porque desde el punto de vista de los economistas esto es algo erróneo, porque opinan que sería muy beneficioso para nuestro país que se abrieran las fronteras y se pueda comercializar. Entonces lo toman como algo que es erróneo. A su vez, dentro de este estado profundo están los sindicatos, que los sindicatos son los que oponen la productividad, ¿sí? Los sindicatos cumplen un rol muy importante, pero también pueden ser un impedimento para el desarrollo y el crecimiento del país. A medida que crece el emprendimiento y la cantidad de empleados, se vuelve necesario la figura del sindical.
pero son organizaciones de dinero y de poder de nuestro país que muchas veces forman parte de un calvario para la sociedad. Estos son grupos de personas que defienden los salarios y que muchas veces, si esos salarios no son de su agrado, comienzan a manifestarse provocando inconvenientes a los demás trabajadores. A su vez, las decisiones que muchas veces toman estos sindicatos suelen ser perjudicial para algunos empleados o para algunas empresas, debido a que las tasas que ellos ofrecen de sueldo son tan grandes que no permiten que la empresa siga creciendo. Entonces, por ende, tienen que cerrar y genera malestar en la sociedad debido a que dejan a mucha gente sin trabajo. El otro que forma parte del estado profundo son los políticos, ¿sí? Los políticos son los que miran a corto plazo, ¿sí? Es el tercer elemento fundamental del estado profundo y es quienes tienen el monopolio de la fuerza de un país. Es en él donde recae la decisión final sobre la administración común. El segundo capítulo habla de por qué nos fuimos a Australia. Australia tenía una economía similar a la de la Argentina. Argentina en el siglo XIX y principios del siglo XX tenía una economía agroexportadora, en donde tenía su producción de materia prima y la exportaba a Inglaterra. Tenía los recursos naturales y la mano de obra necesaria para poder tener una economía igual a la de Australia. ¿Qué fue lo que pasó para que no lleguemos a ser como Australia? Australia fue dedicada especialmente a los servicios, respetando la ley y los derechos de propiedad. ¿Qué pasó? En Argentina se perdió todo. En la Constitución Nacional, cuando surge la Constitución Nacional de 1853, no establecía justamente esto de expresamente la propiedad privada de las riquezas del subsuelo, lo que hizo que a través de la historia el subsuelo siempre pertenezca al Estado. Luego, otro de los problemas que habrían surgido para que no lleguemos a ser Australia es la inflación. La inflación que se habría provocado a partir de la época del peronismo, que habríamos llegado a tener una inflación del 50%. Luego tenemos otro detonante dentro de por qué nos fuimos a Australia, es el control de precios, en donde los impuestos estaban legislados por el Congreso. Por lo tanto, los salarios tampoco acompañaban a los precios y destruían a nuestro poder de compra, restringiendo también el consumo y distorsionando la economía y desorientando, llevándola a un sendero insostenible. Toda esa mala inversión que se produce es lo que lleva a que no se pueda planificar a largo plazo. Por lo tanto, se genera como una condena de muerte para el sistema económico, que fue una de las armas favoritas para los políticos en esa época. Luego tenemos el tercer capítulo. En el tercer capítulo se habla del debacle populista, que es cuando se genera el gobierno del kirchnerismo. Este gobierno estaba apoyado por las industrias y los sindicatos, ¿sí? En el gobierno del kirchnerismo se generan procesos de controles de precios e inflación, llevando a una crisis del populismo macroeconómico. En esa época se divide
a ese debacle populista en 4 partes, en 4 etapas. Primeramente tenemos el de auge, que es la salida de la convertibilidad. Se destruye en esta época el PBI y se abre la puerta de la inflación. En este año 2002 no era un gran problema el precio del dólar ni la inflación, sino que se generan más bien en esa época mucho desempleo y pobreza. Luego tenemos el denominado cuello de botellas, que la política de los Kirchner en este caso beneficiaban al sector de industrias y empresas y produciendo de esta manera la inflación en los distintos ámbitos de la sociedad. En esta época también se generan crisis y ajustes que fueron inevitables. En el capítulo número 5 se habla acerca de Cambiemos. ¿Quién aparece? Aparece Mauricio Macri. ¿Cuáles fueron las acciones que él habría cambiado en esta época? Fue el cepo cambiario, que restituye la rentabilidad de los exportadores. A su vez, elimina de alguna manera el proteccionismo. Si bien es cierto, no fue eliminado del todo, pero una parte se habría trabajado para la eliminación del mismo. Elimina la retención de exportaciones de diversos productos, genera el fin de la ley de medios y también reforma del impuesto a las ganancias. Y por último, en el capítulo 5 se habla de los charlatanes, el regreso de los charlatanes. En esto ya trabaja de nuevo lo que es el gobierno de los kirchneristas, en donde se manejan con un gobierno en donde se piden ayudas sociales, se comienza a bajar la tasa de intereses, se frenan las importaciones, se trata de buscar la forma de echar a los inmigrantes y regulan los precios para los que menos tienen. En síntesis, en este capítulo de los charlatanes se dice qué es lo que no debemos escuchar. Y así de esta manera concluyo con el mapa mental.